Muy buenas noches a todas y todos. Buenas noches, monseñor, señor diputado, señor vicealcalde, sacerdotes y pueblo de Dios. Estamos en un espacio diocesano y vamos a hacer y compartir esta presentación con ustedes. Reciban un cordial saludo por parte de don Víctor Julio Carvajal, ministro de Agricultura y Ganadería. El día de hoy me tocó, por gracia de Dios, estar aquí compartiendo con ustedes este tema que sé que es de vital importancia, entendiendo que estamos en el inicio de una administración y de vital importancia para una actividad que es generadora de bienestar en nuestras comunidades, especialmente en nuestras comunidades rurales. Una actividad que forma parte del ADN del costarricense, de los elementos culturales. Hace unos días nos tocó presentar unas guías alimentarias y es interesante porque la guía alimentaria lo que ayuda es a orientar hábitos alimenticios en la población en general, pero en una guía alimentaria no solamente está el alimento como tal que se produce desde la tierra, desde la actividad, sino también que ahí está presente aspectos culturales, están presentes aspectos de relaciones comunitarias, en fin, es todo un estilo de vida. Y lo que traemos acá, como primera parte de la presentación, tratando de acotarme a los 20 minutos que me han dado, es un breve repaso de aspectos relacionados con el sector agrocostarricense para después identificar retos del mismo y finalmente aterrizar con líneas de política pública que queremos impulsar desde el Ejecutivo. Les traje una presentación. Bueno, muchas gracias. Si no aparece ahí es que yo escondí la pantalla. Aquí está. Perfecto, adelante. Entonces seguimos en la siguiente diapositiva. Seguimos en la siguiente. Bueno, ya don Camilo me hizo la presentación, entonces esa parte también. Continuamos a la siguiente diapositiva. Y ese es el contenido de lo que vamos a ver a continuación. Ok, sector público agropecuario. Quiero empezar con esta diapositiva porque es importante entender cuál es la institucionalidad del sector, quiénes la conforman. Y dentro de quiénes la conforman, vamos a ver que existe una ley que es del 83, que es la Ley de Fomento de la Producción Agropecuaria y Ley Orgánica, donde establece en la figura del ministro de Agricultura la rectoría del sector. En esta establece áreas de acción para el sector agropecuario. ¿Cuáles son ellas? Bueno, las que pueden ver ahí. Investigación agropecuaria, extensión, regulación, racionalización y apoyo al desarrollo, entre otras. Respondiendo a esta ley, existe una estructura institucional, que es la siguiente. Donde hay un ministro rector, existe algo que se llama Consejo Agropecuario Nacional, donde participan, además del Ministerio de Agricultura, 11 instituciones del sector agropecuario. Ahí tenemos al INDER, CNP, SENARA, PIMA, INCOPESCA, Oficina Nacional de Semillas, SENASA, el Grupo 4S, CONAC, el INTA. Pero además también existen otros comités y existen foros regionales. Esto, como ustedes podrán ver, representa un desafío importante para el sector agro, porque nos encontramos con una estructura atomizada en cuanto a instituciones, en cuanto a funciones, y lastimosamente muchas veces, a pesar de que existe el Consejo Agropecuario Nacional, esos esfuerzos y recursos tienden a diluirse en la atomización de instituciones. Y además deberíamos ir sumando, por ejemplo, las instituciones especializadas del sector agro, como Laica, Conarroz, Corbana, Corfoga y Café. Y además de estas instituciones, también existen comisiones nacionales.
Y además de las comisiones nacionales, existen otros entes, por ejemplo, el Sistema Banca para el Desarrollo, el ICA, el Consejo Centroamericano Agropecuario, el INA, entre otros. Para no cansarlos con el cuento, estamos hablando que el Ministerio de Agricultura tiene presencia más o menos en 19 juntas directivas. Y en esas 19 juntas directivas tiene que tener presencia el ministro o sus viceministros. Entonces, es un reto importante de mover cosas desde una institucionalidad tan pesada. ¿Desde qué momento se hizo esto? Bueno, en el tiempo se fueron creando con muy buenas intenciones, pero esto también genera que los recursos no se aprovechen de la mejor manera. Entonces, bajo este escenario, y pasamos a la siguiente diapositiva, el Poder Ejecutivo, y esta es una primera línea de política que les traigo en esta presentación, hace un poquito más de una semana, presenta este proyecto de ley, el 23.397, cuyo fin es procurar y fortalecer las entidades, haciéndolas mejor organizadas y más eficientes. Con esta propuesta, lo que estamos haciendo no es debilitando el sector, estamos o esperamos propiciar una transformación del sector institucional que pueda responder a los desafíos que tiene el mismo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos que con este planteamiento lo que se estaría construyendo es esto: una rectoría desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, las instituciones autónomas, CNP, INDER, Incopesca, el PIMA Senada. Lo que se está proponiendo, porque esto es un proyecto de ley, es que forme parte del CNP dentro de la Dirección de Mercados Agropecuarios, y lo que son la Oficina Nacional de Semillas, SENASA y el Servicio Fitosanitario del Estado formen parte de órganos de desconcentración mínima. O sea, ahí lo que se va a hacer es eliminar la personería jurídica. Y lo que corresponde a la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria, que es donde están los agentes de extensión, se mantendrían dentro de la DNA, y lo que es actualmente el INTA, que es el Instituto Nacional de Transferencia en Tecnología Agropecuaria, pasaría a ser una dirección del MAC. Lo que es SENARA se transformaría en la Dirección de Riego y Avenamiento, con un compromiso, y es que, y eso es una nota al pie de página, por ejemplo, en el MAC, en los últimos años, se han pensionado muchos profesionales y muy buenos también. Entonces estamos hablando que han habido unos 300 funcionarios que se han pensionado, porque también es una institución que ha venido envejeciendo con el tiempo, y eso no es malo. El problema es que no ha habido una adecuada relevo generacional, y ese conocimiento que en el tiempo se fue generando con la salida de los profesionales no ha sido absorbido por una nueva generación. ¿Y a qué llevó esto? Que estas transformaciones no contemplan despidos masivos de funcionarios, y más bien adecuarlos a estas nuevas estructuras, porque está haciendo falta el recurso humano, ¿ok? Y eso es un elemento importante. Bueno, esta es una propuesta y es un primer punto de desafío que tiene el sector, y es cómo optimizar los recursos que tienen, que ya de por sí son escasos, y estamos dentro de un contexto de regla fiscal y de déficit fiscal. Bueno, esto es una propuesta de buscar esa optimización, y cuando hablo de optimización es que lleguen los recursos de la mejor manera al público meta, que si existen presupuestos y programas no se queden en la planificación, que se puedan ejecutar y lleguen a la población objetivo nuestra, que por supuesto es la persona productora. En la siguiente vamos a ver algunas cifras, las voy a pasar rápido porque les voy a compartir la presentación y no los quiero cansar con números, pero son datos puntuales. El aporte del Producto Interno Bruto, que es la producción nacional del país, es de un 4.5%. Eso no estamos hablando que para el año 2020, si no me equivoco, y ese aporte en el PIB viene con una tendencia decreciente. Si tomamos de umbral o de parámetro
el año 1990, ese aporte rondaba el 20%. Entonces, bueno, ahí de 1990 para acá han pasado situaciones que han hecho que ese aporte venga disminuyendo, pero lo que no podemos omitir es que tiene un gran impacto en la fuerza laboral. Estamos hablando que el sector contrata 238,000 empleos, y estos son empleos formales, que es parte de la encuesta continua de empleo, y hay un desempleo de 35,600 personas en el sector. Otro dato importante es que los hogares en zona rural representan casi un 30% del total nacional. Este es otro dato relevante. Cuando contabilizamos las exportaciones para el año 2021, el dato de exportaciones fueron de 5,610 millones de dólares. ¿Ok? Y también indicamos que la balanza comercial, que es la diferencia entre ya se me acabó el tiempo. La diferencia entre lo que exportamos e importamos fue de 2,454. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en el sector agropecuario estamos exportando más de lo que importamos. Entonces es un elemento importante porque también vamos a encontrar una, le llamamos dicotomía, el mercado internacional y el mercado nacional, que también es una preocupación, por supuesto. En la siguiente, ahí lo pasamos rápido, ahí van a tener datos. Por ejemplo, aquí en este cuadrito vemos cuáles son los principales productos de exportación. Hay un dato que me gusta mucho, no sé si ustedes sabían, pero de cada 2 piñas que se venden en el mundo, ojo, de cada 2 piñas que se venden en el mundo, una es costarricense. Entonces, y Costa Rica es el país a vencer en el tema de piña, pero en Banano tenemos una participación importante, igual que en cría de ganado vacuno y actividades de pollo. Esto en la parte de aporte a la producción nacional. Ya en la siguiente, ahí les dejo datos de exportaciones, cuáles son los principales. Agricultura aporta un 21%, agroindustria un 14%, en total es un 39%, o sea, casi un 40% del valor de las exportaciones son del sector agro. Pasamos a la siguiente. Y con respecto a las importaciones relacionadas con sector agro representan un 17%, casi un 20%, y esos son los principales productos importados. Para los que nos están escuchando, ahí vamos a ver maíz amarillo, soya, trigo, arroz, aceite de palma y pescado entre los principales. En la siguiente tenemos otros datos relevantes, porque al inicio de esta ponencia les hablaba de ese archipiélago institucional. Ese archipiélago tiene un gasto. Okay. Y estos son los datos del gasto relacionado con las instituciones vinculadas al Consejo Agropecuario Nacional, y esa es la distribución de del dinero en estas instituciones. Véanse que el CNP tuvo, porque esos son datos del 2021, el 55% del gasto, y un componente muy grueso de ese gasto está relacionado a comercialización y agroindustria. Actualmente hay una problemática con el CNP por el tema, pero ya se está resolviendo por el problema de la regla fiscal, y es en el sentido que existe el dinero para seguir adquiriendo producción nacional y colocarla en el programa de abastecimiento institucional. No obstante, las limitaciones que hace la misma regla no ha hecho que se utilice ese dinero que se pueda comprar, pero ya se está resolviendo esa situación. Pero vean lo importante, porque hay un componente fuerte en comercialización y agroindustria, pero también hay un porcentaje, por ejemplo un 10% en temas relacionados a sanidad agropecuaria, y en desarrollo territorial un 13%, de esos 237,000 millones de colones, que fue el presupuesto para el 2021. En la siguiente, datos socioeconómicos. El sector agro es el segundo a nivel de generador de empleo.
estamos hablando que son, ahí estaba el dato, 238,000 personas. De esas 238,000, un 88% es población masculina, un 12% población femenina. Ok, esta es la parte que me gustaría profundizar un poquito más. Retos estructurales, aquí creo que podríamos coincidir en muchos de ellos. Voy a clasificar el primer reto en una variable que se llama productividad. ¿Qué es productividad? Es el resultado que tengo a nivel de producción con los recursos que tengo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo yo, por ejemplo, la productividad de un palo de mangos, como los que tienen ustedes aquí a la par? ¿Ok? Cantidad de mangos cosechadas por ese árbol. ¿Ok? Esa es una medida de productividad. Resulta ser que la productividad está vinculada con la innovación, porque la innovación va a permitir que con el mismo palito de mangos podamos producir más, con la misma cantidad de terreno produzcamos más, en fin. Y ahí se incluyen elementos que se tienen que abordar, por ejemplo, infraestructura productiva, asistencia técnica, financiamiento, acceso a esa tecnología y por supuesto el relevo generacional. Estos son factores que van a incidir de una manera u otra para generar esa incorporación de innovación a los procesos productivos. Si nos vamos por la otra variable que les quería compartir, estamos hablando de aspectos de competitividad, entendiendo competitividad como aquella capacidad para competir. Entonces, bueno, ¿qué definición más compleja, verdad? No, es la capacidad de las empresas y regiones para generar ingresos y empleos, pero de manera sostenible en el tiempo. ¿Qué incide en la competitividad? Bueno, la empresariedad. ¿Cómo está nuestro productor? ¿Qué nivel de empresariedad tiene? ¿Qué nivel de organización tiene? ¿Cómo está el acceso a los mercados por parte de los productores? ¿Cómo está, y vea qué interesante, aspectos relacionados a la promoción de la competencia? ¿Qué tan accesibles son esos mercados? ¿Existen colusión? ¿Habrán agentes que se pongan de acuerdo para evitar el ingreso de ciertos productores o no comprarles producción? Esos son aspectos relacionados a promoción de la competencia. Y por supuesto, ¿cómo abordarlos? Bueno, los dos me van a dar elementos para buscar la sostenibilidad en sentido amplio. Sostenibilidad es mantenerse en el tiempo en términos económicos, sociales y ambientales. Pero también necesitamos buscar respuestas que permitan la inclusión de poblaciones históricamente excluidas o vulnerabilizadas. Por ejemplo, poblaciones excluidas por género, por juventud o por grupos étnicos. Entonces, vean que los retos estructurales, ahí les estamos poniendo puntos y creo que muchos vamos a coincidir en ellos. La pregunta es, y está abajo, ¿para qué abordarlos? Bueno, esa es la incidencia. ¿Cómo abordarlos? Ese cómo es donde participa la generación de política pública. Ahí vamos a pasar rápido. Esos desafíos, y ya he comentado algunos, tienen que ver con el fortalecimiento de la rectoría, impulsar la reactivación del sector, tener una mayor participación en la producción nacional y que a partir de esa mayor producción, esa generación de riqueza también le llegue a las poblaciones. Después, impulsar la oferta exportable, que somos exitosos en muchas actividades. Esta es importante, la 5, potenciar una agricultura resiliente al cambio climático. ¿Cómo estamos nosotros con la administración, por ejemplo, del recurso hídrico? Ustedes ahora escucharon que me toca, bueno, por gracia de Dios estoy dando un curso de introducción a economía y yo le decía a mis estudiantes, me tocó la oportunidad de ir a Ica, Perú. Ica, Perú es un desierto, pero es increíble ver
cómo ese desierto los peruanos los han transformado en lugares verdes. ¿Mediante qué? La incorporación de innovación en sistemas de riego. Y uno ve sembradíos, por ejemplo, de arándanos. Claro, no están en la arena, están sobre maceta, pero las condiciones climatológicas de un desierto permiten que se reduzca la presencia de plagas, y con una adecuada administración del recurso hídrico del agua que lo sacan de pozo, practican goteo y fertirriego en el arándano. Y uno ve los cultivos de arándano, de aguacate, en lugares desérticos, y uno se pone a pensar, bueno, manda que nosotros, teniendo las bendiciones que tenemos con agua, veamos graves problemas para llevar el recurso hídrico a nuestras poblaciones. Y sobre todo, que muchas veces no lo valoramos. Cuando los recursos son abundantes, no se valoran de manera adecuada. Hay algo que se llama la tragedia de los comunes. Hay bienes que son comunes, que no nos cuestan, que están ahí, pero desafortunadamente no, como están ahí y pensamos que son inagotables, como cuando nos enseñaban en la escuela que el agua era el recurso inagotable, no sabemos aprovecharlos de manera adecuada. Y al final la naturaleza nos la devuelve, de alguna manera. Y eso tiene que ver con potenciar esa agricultura resiliente al cambio y por ende también el otro, fortalecer desarrollo territorial. ¿Por qué? Porque también, eso es otro elemento, tenemos una riqueza natural muy grande, pero también una pobreza muy grande en zonas con riqueza natural. Entonces, bueno, ¿cómo trabajar y cómo abordar esos elementos para que la producción sea sostenible en sentido amplio, económico, social y ambiental? Aspectos críticos, incremento en costo de los insumos, es uno de ellos. Por ejemplo, un saco de fertilizante, el NPK, hace unos 3 años estaba en unos 12,000 colones, ahorita anda en 47,000 colones, se triplicó el costo del mismo. Las justificaciones y razones ustedes lo saben. El conflicto bélico en Rusia y Ucrania generó una reducción de la oferta de, por ejemplo, de nitrogenados. Fuentes de financiamiento es otro de los grandes puntos críticos del sector. Tenemos un mecanismo de banca para el desarrollo que lastimosamente, y eso es un juicio de valor mío, funciona como una banca comercial, exigiendo criterios comerciales a nuestros productores, cuando la actividad productiva debería tener otro enfoque a nivel de financiamiento, y por ahí ahorita les comento en algo que estamos trabajando. Registro de nuevas moléculas. Alguna vez le escuché a un ingeniero agrónomo que daba charlas sobre uso de moléculas y me decía que a él lo invitaban mucho a Panamá, pero que en los últimos años le daba vergüenza ir, porque él daba las charlas con moléculas que se habían registrado hace 30 años en Costa Rica. Y cuando llegaba a Panamá decía, no, hombre, pero el Mancosep, no, hombre, eso ya está superado acá. Dice que mejor no volvió a ir a Panamá. Y es una tristeza porque eso también representa ineficiencia, representa que estamos usando moléculas de generaciones muy viejas que tienen impactos al ambiente y a la salud muy fuertes. Y también representa mayores costos. A nivel de producción, otro elemento, márgenes de comercialización. En el Ministerio de Agricultura, en conjunto con el MEIC y PIMA Senada y otros, estamos haciendo un análisis de márgenes de comercialización, desde el productor hasta el consumidor. Yo les conté ahora que uno de los problemas es la falta de formación empresarial que tenemos en el sector. Muchas veces nuestros productores, uno les pregunta ¿cuánto cuesta la producción? Yo calculo, yo estimo lo que le cueste al vecino. Bueno, tuvimos que sacar estructuras de costos, lo que se llaman ABIUS, las actualizamos y hay unos datos muy interesantes sobre cuáles son los márgenes de comercialización en supermercados versus el margen de comercialización de un producto en feria. Y a partir de esos hallazgos, que los vamos a hacer públicos en próximas semanas, encontramos diferencias importantes también en el precio de venta del producto dependiendo el lugar de la compra.
y no sé si lo han visto, el CNP en las últimas semanas ha hecho divulgaciones, por ejemplo, el precio del aguacate. Un precio de aguacate que en un supermercado puede salir hoy a 4.500 versus 2.000 colones en una feria. Entonces, ese tipo de elementos tienen que ver con comercialización, pero también tiene que ver con información. ¿Información para quién? Para efectos nuestros como ministerio, la información tiene que ir a los 2 eslabones de la agrocadena con mayor vulnerabilidad. Cuando hablo de agrocadena son los eslabones que funcionan en una cadena para llevar el producto del campo a la mesa. Y esos 2 eslabones son productores, por un lado, que muchas veces la información no llega como tiene que llegar, o no se aprovecha o no se sabe utilizar, y al consumidor, que al final absorbe situaciones en las cadenas con precios más altos. ¿Okay? Entonces es otro de las situaciones, y por ende también, bueno, ahí otro punto crítico es informalidad y gestión empresarial deficiente. En el siguiente, otros puntos críticos, si hablamos de incrementos en el costo de fertilizantes, también tenemos que hablar en el incremento del costo de materia prima para la producción de alimentos concentrados. En la parte pecuaria, no hay políticas para incentivar fuentes de alternativas de alimento. Los que tienen ganado y especies menores, desde hace ratos venimos escuchando la historia de la yuca amarga, que podría ser un potencial sustituto parcial del maíz amarillo y que pueda diluir costos, pero queda en el ensayo, en el estudio. Sí se han hecho los estudios, pero no han trascendido, y hay oportunidades. Eso es parte de lo que queremos nosotros, quitarle el polvo, ponerlo en la práctica y una vez sacarlo al mercado, porque el componente maíz dentro del alimento concentrado tiene un peso muy fuerte. El otro elemento que está acá, bueno, no hay política para incentivar, bueno, fuentes alternativas de alimento en la nivelación pecuaria, que se los comentaba, las variaciones del tipo de cambio y las fuentes de financiamiento. Ya voy cerrando en este. Bueno, la visión de política pública de la administración. La visión del ministerio es esta: se quiere que el sector empresarios agropecuarios se basen en elementos de sostenibilidad, rentabilidad y calidad. O sea, producir de manera sostenible, o sea, que sea rentable, ¿okay? Que genere dinero y que sean productos de calidad, puesto también que esa es una de las características de nuestra producción. ¿Cuál ha sido el factor de éxito, por ejemplo, en café? Nosotros en café no competimos por cantidad en el mercado internacional. Colombia y Brasil nos superan en cantidad, competimos en calidad. Entonces es eso, es buscar unos mecanismos para que esta producción, primero que sea rentable, pero también que genere, que sea una producción de calidad como lo demanda la vocación nuestra. Hay 3 ejes medulares que tienen que ver con la comercialización, tecnología 4.0 y agroquímicos. Comercialización tiene que ver con el tema de cuáles son esos actores que están en esa cadena de comercialización, visibilizarlos, generar información también para la toma de decisiones. A veces también hay problemas en nuestras comunidades con productores, y es un tema también cultural que nos cuesta la asociatividad. Le va bien a un vecino, el otro vecino se puso a hacer lo mismo, el tercer vecino se puso a hacer lo mismo, y al final todo el mundo empezó a producir lo mismo y dispararon la oferta y bajaron los precios. Claro, se dice muy sencillo, pero cuando a veces en las comunidades hay rencillas entre los productores, llegar a mecanismos asociativos no es tan sencillo, pero debería ser un paso a seguir para reducir y mejorar esos canales de comercialización. No es el mismo músculo que tenga un pequeño productor al que puede tener un grupo organizado. Tecnología 4.0 no es nada nuevo. Lo nuevo aquí y el reto es incorporarlo a la población de productores que tenemos actualmente, y también se puede convertir en un gancho para incorporar a la juventud rural en la actividad.
y esos son de los elementos que hay que trabajar. Y por supuesto, en temas de agroquímicos se está priorizando la homologación de registros. Ahorita están en producto técnico, pero también se va a aplicar en formulados para agilizar el registro de nuevas moléculas, o por lo menos moléculas más eficientes. Todo lo que les he comentado lo podríamos resumir en esa esfera de hacia dónde queremos llegar nosotros, a una producción sostenible, mejorando los mecanismos de comercialización, incidiendo por supuesto, en seguridad alimentaria, con un fortalecimiento institucional y velando por la productividad, con dos ejes transversales, que es la inclusión y el financiamiento. En el tema de financiamiento, se está haciendo un esfuerzo por crear un fondo de avales para el sector agro. ¿Qué es el fondo de avales? Un aval funciona, por decirlo así, como un seguro. Lo que busca es que el productor no tenga que poner como garantía la propiedad, su propiedad, que no sea una garantía hipotecaria, sino que sea un aval, un dinero que esté ahí, que diga, bueno, este aval para este productor le garantiza un 80% de lo que está pidiendo prestado. ¿Con qué recursos? Bueno, estamos haciendo un análisis para inyectarle recursos del INDER y que el productor, PIMPA, pequeño y mediano productor, pueda acceder a esos recursos, y que sean recursos para capital de trabajo. Estamos hablando de un capital de 3 años, pero que tenga el dinero. Una vez un amigo mío productor de café me decía, Eric, ¿me puedes ayudar con 100,000 colones? Y yo, ¿pero para qué quieres 100,000 colones? Es que necesito meterle fertilizante al terreno y eso es lo que ocupo. Y toma los 100,000 colones. Y me dice, pero yo se los pago. Y yo, no, tranquilo. Al final sí me los pagó. Pero imagínense, o sea, un banco 100,000 colones no los va a dar. Y si va a una persona en la comunidad, le va a cobrar 50,000 colones por esos 100,000. Entonces, capital de trabajo es eso, es tener ese capital para generarle, pagar insumos o cosas específicas para producir en un momento determinado y que se pueda pagar en un corto plazo.